Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviero 05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Toji Fusiguro Esgot, y Tato 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 120. La derrota de Doflamingo. Los pétalos llenaron el cielo y la tierra se convirtió en hilos. Esto parecía una imagen de un mundo de fantasía, difícil de describir, era simplemente sorprendentemente hermosa. En ese momento, los marines del otro lado de la isla no se vieron afectados por la pelea, todavía se sentían como si estuvieran dentro de una tormenta. Vieron el torrente de pétalos de cereza chocar con los hilos. Nadie podía hablar, sus mentes quedaron en blanco por un segundo. Esta escena fue tan impactante que algunos no sabían qué decir mientras continuaban mirando con una expresión en blanco. Roja y Doflamingo parecían controlar el mar, las olas seguían formándose con cada choque entre los dos. En ese momento, algunas manchas de sangre comenzaron a aparecer en el cuerpo de Roja, pero no entró en pánico, estaba concentrado solo en destruir a su enemigo. La situación de Doflamingo era mucho peor que la de Roja, la sangre goteaba de los cortes en su ropa. Antes de usar el despertar, Doflamingo no tenía forma de bloquear los pétalos de Senbonzakura. Y después del despertar, podría bloquearlos hasta que Roja usara el Bankai. Si el Busosoku de Roja fuera más fuerte, entonces habría sido derrotado hace mucho tiempo, y ahora solo podía defenderse de esos pétalos de cereza. Era imposible retirarse. Roja usará Moonwalk para alcanzarlo, y si abandona la isla no habrá ningún edificio y su despertar perderá su efecto. Roja enviaba torrentes de pétalos mientras estaba en el cielo, y ocasionalmente evitaba los hilos de Doflamingo. Check. Cortando efectos, los pétalos continuaron cortando el hilo mientras Doflamingo se retiraba e intentaba huir. Roja entendió la intención de Doflamingo, sintió su propio consumo de poder espiritual mientras agitaba su mano. Senbonzakura Kageyoshi, Senkei. De repente todos los pétalos regresaron a Roja y formaron 4 hileras de espadas. Al ver a Roja parada sobre su cabeza y las espadas formadas a su alrededor, Doflamingo miró hacia arriba y dijo con gravedad: durante mucho tiempo nadie se atrevió a venir por mi cabeza, Mokei.D. Roja Diablillo. Desde que perdió su identidad como dragón celestial, no hubo un momento en el que pareciera tan incómodo como ahora. Doflamingo miró a Roja, la intención asesina se elevó hacia el cielo mientras levantaba su mano hacia Roja. Seinaru Kindan. Doflamingo convoca 16 hilos gruesos que se volvieron negros cuando les unió a Aki mientras apuntaba a Roja. Dios hilo. Roja sintió la presión viniendo hacia él, así que unió a Aki a una docena de espadas. De repente, los hilos y las espadas chocaron y de repente innumerables pétalos se esparcieron por todos lados. Y al momento siguiente, sonó un rugido y una ola aterradora se extendió repentinamente en todas direcciones. Las olas llegaron al otro lado de la isla mientras arrastraban polvo. Los marines no podían abrir los ojos. Al cabo de un tiempo todo fue calmando poco a poco. Los marines no prestaron atención a sus ropas sucias, todos se concentraron en las ruinas para ver el resultado. ¿Terminó la pelea?
Todos se miraron, no podían ver nada desde aquí, así que alguien se atrevió a dar el primer paso para seguir adelante, una segunda persona lo siguió y una tercera, todos querían saber el resultado de la batalla. Mientras caminaban, agarraron con fuerza sus espadas, la primera base ahora estaba completamente destruida, todos los edificios se han derrumbado. Después de pasar por varias ruinas, las pocas personas se detuvieron. Agave. La mano de alguien no pudo continuar agarrando su pistola y la dejó caer al suelo emitiendo un sonido de pita. Toda la gente se detuvo gradualmente mientras dejaban sus armas. Los ojos de todos se concentraron en el campo en la única figura que aún estaba de pie, nadie podía hablar mientras miraban aturdidos, en sus ojos aparecían respeto y miedo. En el campo, solo Roja estaba de pie mientras sostenía a Iru en su mano. Frente a él, en el suelo, una persona yacía inmóvil. Aunque la ropa de esa persona quedó prácticamente destruida, aún puedes reconocerlo cuando lo ves. Doflamingo. La persona que será conocida como el comodín del inframundo 12 años después, la persona que una vez fue un dragón celestial fue derrotada por el líder de la primera base en el azul oeste, Monkey.D. Roja. Capítulo 121. El apoyo tardío. En el mar, 3 grandes buques de guerra se mueven a toda velocidad. En el horizonte apareció una gran sombra. Informando, estamos a punto de llegar a la primera base. Un infante de marina sostenía un telescopio mientras informaba desde un lugar elevado. En ese momento, Garp y 2 comodoros miraban nerviosamente la enorme sombra que se hacía cada vez más clara. Las últimas 2 horas pasaron con todos los marines aquí tan tensos como podían estar. No pudieron evitar mirar a Garp. A medida que pasaba el tiempo, todos los marines se pusieron cada vez más nerviosos. Si algo le sucediera a Roja porque llegaron tarde, no podían imaginar lo que Garp podría hacer. 2 horas. Pasaron aproximadamente 2 horas desde que recibieron la información de que Doflamingo estaba atacando la primera base. El mar está lleno de batallas a vida o muerte, incluso cuando luciera un pirata, Garp conocía casi cada detalle de lo que le está sucediendo. Si alguien debe estar siempre protegido, no podrá volverse más fuerte, sin ninguna experiencia de vida o muerte no podrá estar por encima de todas las personas. Garp vino hasta aquí por Roja, ciertamente no quería ver caer a Roja cuando recién comenzaba, pero era imposible estar siempre a su lado. Esta vez, todo depende de Roja. En opinión de Garp, esta fue la prueba más grande para Roja. Solo podía rezar para que Roja pudiera pasar esta prueba con seguridad. Gradualmente. La situación de la primera base se reflejó en los ojos de todos, impresionantemente, estaba toda destrozada, parece que todo en la isla fue destruido. Al ver esto, Garp apretó el puño y, a su lado, los corazones de los 2 comodoros se enfriaron. Realmente llegaron demasiado tarde. Zumbido. Zumbido. No había ningún buque de guerra atracado en la costa. Cuando llegaron los buques de guerra, los 2 comodores y Garp fueron los primeros en saltar. Justo después de tocar el suelo, la figura de Garp desapareció. Los 2 que estaban a su lado fueron más lentos, pero después de unos pocos pasos dentro de la isla, quedaron atónitos y sus ojos mostraban asombro. Aunque el edificio fue destruido y no había ninguna señal de vida, aún podían percibir a las personas reunidas en la isla más adelante con su Kenbunsoku aquí. Los 2 redujeron la velocidad. Los 2 continuaron avanzando hacia un gran grupo de oficiales y soldados, intentaban recoger lo que podían de las ruinas. La aparición de los 2 alertó a los marines, al mirarlos, todos los marines se sorprendieron al principio y luego se dirigieron hacia ellos. En comparación con la sorpresa de los marines, los 2 comodoros estaban mucho más sorprendidos. ¿Hay tantos supervivientes? Los 2 tenían claro acerca de Doflamingo. No era una persona tan amable como para dejar tantos sobrevivientes, definitivamente masacraría a toda la base. Pero no lo hizo. Algo está mal. Había tanta gente, pero nadie resultó herido ni tenía cicatrices. Esas personas no eran supervivientes de los marines. Los 2 pensaron en algo y uno de ellos preguntó. ¿Ustedes son marines de la primera base? ¿Dónde está Doflamingo? Al escuchar esta pregunta, un capitán se adelantó unos pasos y les dijo a los 2. Informando, de hecho somos marines de la primera base. En cuanto a Doflamingo, él está allá.
La primera mitad de las palabras del capitán, los dos dudaron un poco, la segunda mitad, casi los hizo saltar del susto. Justo ahí. Ambos eran comodoros del cuartel general, aún así, todavía le tenían miedo a Doflamingo. No hay ningún problema. Garp estaba con ellos, Doflamingo no podrá enfrentar a Garp, los dos respiraron hondo y se calmaron. Pero cuando miraron en dirección al capitán, al principio hubo dudas, seguidas de sorpresa, inconscientemente fueron en la dirección que el capitán acababa de señalar. Esto es. Miraron al frente, se quedaron sin palabras, estaban consternados. Aunque esa persona estaba acostada mientras la sangre goteaba por todo el lugar y su ropa prácticamente había desaparecido, sus manos estaban encadenadas con esposas kairoseki, podían decir vagamente quién es esta persona. Él era Doflamingo. Él fue el pirata que se hizo un gran nombre en Grand Line, tal personaje cayó en el Mar del Oeste. Con este descubrimiento, lo que siguió es otra cuestión. ¿Quién fue el que derrotó a Doflamingo? Capítulo 122. El impacto del mundo entero. Los dos comodores tragaron saliva mientras sus ojos no podían creerlo. Antes de que lleguen, Doflamingo ya estaba derrotado, y salvo esa persona, no hay nadie en la primera base que pueda derrotarlo. Mirando el cuerpo que goteaba sangre, murmuraron el nombre de Doflamingo. El impacto de esta pelea se extenderá por todo el mundo. Unos días después, la noticia sobre la pelea entre Monkey.D. Roja y Doflamingo se extendió por todo el mundo. Se extendió no solo en el azul oeste o la primera mitad de Grand Line, sino que llegó hasta el Nuevo Mundo. El mundo quedó conmocionado por esta noticia. En el Mar del Oeste, en una base de una fuerza subterránea, Robin vio la noticia lleno de conmoción. Ni siquiera Doflamingo pudo derrotar a ese tipo. Robin, que estuvo escondido en el subsuelo durante mucho tiempo, obtuvo una gran cantidad de información sobre el mundo. Si no lo hubiera hecho, no habría sobrevivido tanto tiempo. Este nombre no era nuevo para Robin, después de todo, él era quien dominaba cada transacción en el West Blue. Pero tal personaje cayó en el azul del oeste. Robin supo la primera vez que vio a Roja que él era fuerte a diferencia de cualquier miembro de la Marina del Oeste Azul, pero todavía no esperaba que la fuerza de Roja llegara a este punto. Incluso Doflamingo fue derrotado. Este tipo de fuerza, ya es tan fuerte como un almirante, o tal vez más. Monkey.D. Roja. Un tipo tan aterrador. Después de respirar profundamente, Robin se calmó y cuando recordó lo que dijo Roja, sus ojos brillaron. Solo actuará cuando quiera, no le importan las órdenes del gobierno mundial, pero aún tiene tanta fuerza. Este tipo creará una tormenta, más fuerte y más grande que esta. Robin pensó en las posibilidades futuras de Roja. East Blue, pueblo de Foosa, en un humilde bar, la gente bebía y celebraba una fiesta. Extraño, ¿dónde está la cerveza? ¿Es esta la última copa? Con sombrero de paja y cabello rojo, esta persona estaba sentada en la barra, no había rastro de que fuera uno de los Yonko, este era Shanks. Sí, este es el último. La chica de cabello verde sonrió gentilmente y le entregó la enorme taza. Extendió su mano, miró a la niña y sonrió. Gracias. Al ver esto la niña sonrió dulcemente. En este momento llega un pirata sosteniendo un periódico. Hola jefe, mire esta noticia. ¿Qué pasa? Cogió el periódico y de repente sus ojos se agudizaron. En este momento, pasó completamente de ser un tipo débil a un emperador impresionante. Shanks miró el periódico, luego lo dejó, sus ojos brillaron cuando respiró hondo y dijo, Monkey.D. Roja. Este tipo creará una gran tormenta en el mundo. Después de escuchar las palabras de Shanks, Ben Beckman miró el periódico y luego sonrió. Ese niño Luffy, dice que será pirata todo el día, creo que no sabe lo fuerte que es su abuelo, y ni siquiera debería conocer a su tío en absoluto. Jajaja. Al escuchar a Ben Beckman mencionar a Luffy, Shanks de repente se rió y dijo, bueno, si Roja pudiera llegar tan lejos, nadie puede saber lo que Luffy puede hacer. El Nuevo Mundo, un barco pirata se alojaba en el mismo lugar y la gente a bordo estaba celebrando un banquete. El mar estaba en calma y ningún marine los perseguía, o más bien no hay ningún marine que se atreva a perseguirlos. No solo la marina, ni siquiera el gobierno mundial se atrevió a provocarlos, porque este grupo de piratas era uno de los Yonko del mundo.
Piratas de Barba Blanca, con su capitán Edward Neugate, este hombre es reconocido como el más fuerte del mundo, fue una figura destacada en la época de Gol.D. Roger. Barba Blanca tuvo innumerables oportunidades de reclamar la pieza única y ser el segundo rey pirata, pero no lo hizo. Usando solo su nombre, ocupó numerosas islas y reunió innumerables fuerzas. Aunque los 4 emperadores son figuras fuertes y conocidas, Barba Blanca siempre estuvo a la cabeza. Mientras todos bebían, un pájaro de las noticias dejó caer un periódico a bordo. Marco cogió el periódico y lo leyó, pero de repente la sorpresa llenó su rostro. «Oye, Jozu, ven a ver». «¿Qué?». Jozu se levantó y se acercó a Marco y de repente su rostro también se llenó de sorpresa. Marco, aunque por un momento, luego se levantó y le gritó a Barba Blanca. «Oyaji, Doflamingo fue derrotado por un marine». Capítulo 123. Espada fantasma roja. Gorgoteo. Gorgoteo. Barba Blanca estaba bebiendo cerveza directamente de un frasco grande, después de escuchar las palabras de Marco dejó el frasco y sonrió. ¿Cuándo se volvió tan capaz el infante de marina? ¿Fueron los nuevos almirantes? Aunque el estatus de Doflamingo era mucho menor que el de un emperador, estaba justo debajo de ellos. Era un soldado fuerte e incluso Barba Blanca escuchó un par de cosas sobre él. Garp ya no estaba cazando y Sengoku fue ascendido al puesto de almirante de flota, Aokiji, Kizaru y Akainu fueron ascendidos al puesto de almirantes. Desde entonces el mundo no ha visto ningún acontecimiento impactante. Garp era de la generación de Barba Blanca, mientras que los 3 almirantes eran solo niños a sus ojos. No fueron ellos. Marco negó con la cabeza y dijo, «Pero deberías estar interesado en él». «Oh». Al escuchar a Marco decir esto, Barba Blanca se interesó un poco, Marco vio esto y luego sonrió y dijo, «El que lo derrotó es el sobrino de Garp, su nombre es Monkey.D. Roja». «Oh, el sobrino de Garp». La mirada de Barba Blanca se volvió profunda mientras murmuraba, «Entendido, Sengoku, Garp». Han pasado 12 años desde aquel momento, y ahora incluso un niño del equipo de Roger está subiendo. Dijo Barba Blanca débilmente mientras recordaba los acontecimientos de hace 12 años. Después de escuchar las palabras de Barba Blanca, los piratas dejaron de beber y Marco se paró a su lado y escuchó. En la era actual, solo Barba Blanca podía decir el nombre de Roger casualmente, y solo él podía llamar niño a Shanks. Derrotó a Domingo, aún así, todavía es demasiado pronto para ese niño. Era demasiado pronto para que un niño dominara el mundo. Barba Blanca sonrió y de repente el cielo tembló. Sí, es demasiado pronto. Mako se paró frente a Barba Blanca, sonrió y respondió. Otras personas en el barco como Jozu sonrieron mostrando su confianza en sí mismos. Apareció un nuevo marine poderoso. ¿Y qué? Son los piratas de Barba Blanca, incluso entre los Yonko, eran reconocidos como los más fuertes. A sus ojos, podrían destruir casualmente a los piratas de Don Quijote. El mundo todavía tiene más personajes tan fuertes como Doflamingo. Con ese tipo de poder, solo alcanzarán el poder de un almirante, no tendrán la calificación para competir por la pieza única. Pero Roja aún despertó su curiosidad. A los ojos de Barba Blanca, sin mencionar a Roja, incluso los 3 almirantes son solo niños pequeños y todavía es demasiado pronto para que piensen en dominar el mundo. Aunque Doflamingo no se puede comparar con el Yonko, dominaba el comercio clandestino. El nombre de Roja será conocido por todos después de que destruyó a la familia Doflamingo y derrotó a Doflamingo. No entró en Grand Line pero aún así conmocionó al mundo. Y después del incidente, mucha gente mencionó su nombre. Estaba en el centro de atención. Después de un tiempo, no sé cuándo comienza, ni quién le puso este nombre, pero ahora se llamaba Roja. Espada fantasma roja. La noticia se difundió rápidamente en los mares. Muy pocos de los marines del cuartel general tenían sus propios nombres en clave, como Puño de Hierro Garp y Sengoku el Buda. Innumerables piratas conocían estos nombres. Aunque muchos sabían que en comparación con Garp y Sengoku Roja todavía estaba muy lejos, pero teniendo este tipo de fuerza cuando era tan joven, si no hay un accidente, entonces se volvería tan fuerte o tal vez más fuerte que ellos. En ese momento, Roja estaba con Garp en un buque de guerra, regresaban al cuartel general. Roja fue asignado como líder de primera base en West Blue durante solo medio año, pero todos en West Blue lo recordarán.
La impresión que dejó fue enorme, especialmente en el corazón de los marines en la primera base. Muchos marines en la primera base comenzaron a entrenar desesperadamente después de su partida. Algunos incluso querían ser asignados a las bases de Grand Line para hacerse un nombre. En el buque de guerra, en la cabina del líder, Garp estaba sentado en una silla y comiendo algo mientras Roja estaba sentada a su lado y bebiendo un poco de té. Había algunos papeles sobre la mesa. Garp miró los papeles y luego sonrió después de tragar. Roja, causaste una gran tormenta, parece que esto no se calmará en poco tiempo, tendrás que enfrentarte a muchos enemigos para volverte más fuerte. Él lo pidió. Roja tomó un sorbo de té y luego le sonrió a Garp, esta sonrisa estaba llena de confianza en sí mismo. Luego de la pelea, Roja sufrió algunas heridas graves, pero para él no fueron nada, luego de descansar unos días se recuperó por completo. La gente de este mundo era relativamente fuerte, incluso para una persona común, estaba cortada y la sangre brotaba. Después de algunos días se recuperarán, y mucho menos a Roja. Después de la pelea, Roja no consumió gran parte de su fuerza física, pero casi agotó su fuerza espiritual, si terminara la pelea antes tal vez le quedaría algo. Roja hizo esto para determinar el alcance de su poder espiritual, para poder adivinar la cantidad de tiempo que puede usar sus habilidades. También se acostumbró más a ellos y su comprensión de ellos se profundizó. Esta vez derrotó a Doflamingo y ascendió al nivel de cuasi almirante. Este nivel era uno de los mejores del mundo, pero todavía hay una brecha entre él y los almirantes actuales. Esta fuerza puede derrotar a casi todos los vicealmirantes del cuartel general, pero aún no puede abrumar a los almirantes. Aún así, podría mantenerse firme durante algunas rondas si tuviera que enfrentarse a un almirante ahora. Capítulo 124. Un combate con Garp. Hoy, Roja se convirtió oficialmente en una de las personas más fuertes del mundo. Aunque aún no ha llegado a la cima, eventualmente escalará. Incluso si alguien que fue golpeado por Garp viene a él en busca de venganza, los enfrentará sin ningún temor. Al ver la confianza en sí mismo en el rostro de Roja, Garp sonrió. Si antes Roja revelara esa expresión, pensaría que era arrogante, pero ahora su expresión representa su fuerte voluntad. Si alguien fuera fuerte debería tener algo de confianza en sí mismo, de lo contrario, ¿cómo puede alguien dominar el mundo? Garp sonrió y se rió alegremente, al momento siguiente sus ojos brillaron y de repente dijo: Roja, cuando lleguemos al cuartel general, déjame ver tu fuerza. Roja estaba más que dispuesta cuando escuchó esas palabras y dijo: Ok. Roja todavía estaba sentada y respondió tranquilamente. Aunque alcanzó el nivel de cuasi almirante, según sus recuerdos, Garp debería ser mucho más fuerte. ¿Hasta qué punto puede competir contra Garp? Estaba ansioso por saberlo. Incluso si Garp ya no caza piratas, su fuerza todavía está en su punto máximo. Incluso después de 10 años, cuando Luffy comenzó su aventura, la fuerza de Garp no disminuyó demasiado. Garp no tenía fruta del diablo, aún así, con su fuerza física podía perseguir a Roger y herir a Barba Blanca. Su fuerza está sin duda en la cima de este mundo. Quizás Barba Blanca sea el hombre más fuerte, pero Garp no se queda atrás. Tras el accidente, los piratas de Don Quijote no hicieron ningún movimiento. Varios oficiales simplemente se escondieron y no se atrevieron a aparecer. El buque de guerra tardó mucho en llegar al cuartel general. Finalmente, luego de varios meses Roja regresó del Oeste Azul. Cuartel general de la Marina, después de regresar, Roja ahora era diferente que antes. Antes estaba algo nervioso por estar aquí y no quería abandonar el cuartel general, no quería encontrarse con un enemigo fuerte cuando estaba demasiado débil. Pero ahora, después de varios acontecimientos, adquirió una nueva espada y también derrotó a Doflamingo, dio su primer paso en este mundo y se convirtió en un personaje fuerte, regresó y varias emociones subieron a su corazón. Vamos. Garp y Roja saltaron del buque de guerra y, al ver a Roja mirando la fortaleza, Garp sonrió. ¿Se siente bien? Roja se recuperó y asintió, luego siguió a Garp. Después de esta experiencia, Roja parecía más fuerte, ya no parecía ese tierno aprendiz. Este fue el resultado de varias peleas, derrotó a los piratas Gecko y a varios piratas más, finalmente derrotó a Diamante y Doflamingo. Después de tantos servicios, Roja regresó al cuartel general, ya no será enviado, será ascendido al rango de vicealmirante.
Esta vez, Akainu todavía planteó una pequeña objeción, por otro lado, nadie más puso ninguna objeción a su ascenso. Roja derrotó a Doflamingo, lo cual no fue una hazaña pequeña, ha demostrado su fuerza absoluta. Todos sabían que derrotar a Doflamingo era más que suficiente para que Roja fuera ascendida a vicealmirante. Roja cumplió ahora 21 años. Roja y Garp estaban en una isla desocupada. Esta isla era relativamente pequeña y no tenía ninguna criatura, no había viento, estaba tranquilo. No había ningún árbol en esta isla, solo malas hierbas que crecían en el suelo. Roja y Garp estaban en el medio, uno frente al otro. Su fuerza alcanzó un cierto grado que no deberían entrenar en el cuartel general, de lo contrario Sengoku se volvería loco. Este era un lugar al que podían salir sin restricciones. Roja no llevaba la capa de la marina. Quería aprender de Garp, así que intentó ajustar su estado. Garp todavía llevaba su capa, tenía las manos cruzadas sobre el pecho mientras miraba a Roja y sonreía. Bueno, entonces déjame ver cuánto creciste, mocoso. Desde que Roja ingresó al campo de élite, Garp no pudo juzgar la fuerza de Roja con precisión, ya que la fuerza de Roja siguió creciendo como un cohete, y después de su estadía en el Oeste Azul, su fuerza creció aún más hasta el punto que derrotó a Doflamingo, lo que convirtió a Garp realmente sorprendido. Originalmente, pensó que Roja podría protegerse cuando se enfrentara a los oficiales de Don Quijote después de ver su fuerza en el examen de graduación, pero no esperaba no solo protegerse contra Doflamingo, sino que incluso lo derrotó. Capítulo 125. El puño de Garp. Ten cuidado. Las emociones de Roja son inquietas. Cuando se enfrentó a Garp, necesitaba ajustar su estado mental. Después de eso Roja blandió su espada. Getsuga tenso. Tararear. La energía de la espada en forma de media luna roja voló hacia Garp. En comparación con antes, su Getsuga tenso era mucho más fuerte. Después de todo, puede que haya detenido su entrenamiento físico, pero no dejó de entrenar con su espada ni siquiera por un día. Roja ya estaba practicando la 11ª compresión. Además, el Haki de Roja mejoró mucho. Aunque Roja no practicó para que eso sucediera, cuando su alma se hizo más fuerte, su Haki se volvió más fuerte automáticamente. Después de su práctica constante, la fuerza y velocidad de su brazo mejoraron, agregando su poderoso Haki, el golpe se volvió mucho más fuerte que antes. ¡Guau! ¡Guau! La energía de la espada continuó volando hacia Garp, incluso un vicealmirante no enfrentará este ataque casualmente. Efectivamente, esto es mucho más fuerte que antes. Garp miró al atacante que se dirigía hacia él, sonrió y elogió el poder del ataque, pero su acción fue simple, solo apretó el puño y golpeó. Estallido. El golpe que era tan fuerte se desmoronó frente al golpe de Garp así como así. Gesto de desaprobación. La boca de Roja se torció cuando vio esta escena. Tuvo la sensación de que la brecha de fuerza entre Garp y Doflamingo es demasiado grande. Doflamingo tuvo muchos movimientos, Roja también tuvo muchos movimientos, y Garp parece haber usado uno y ese es, un puñetazo. ¿Qué tan complicado podría llegar a ser esto? En el pasado, simplemente enfrentaba al mundo con los puños. Este tipo de estilo de lucha es realmente demasiado débil frente a las habilidades, pero eso es solo al principio. Cuando alguien se vuelve demasiado fuerte, ese estilo simplemente se vuelve anormal. Flujo de espada, antorcha. Al ver que Garp podía bloquear su ataque tan fácilmente, Roja decidió hacer todo lo posible. Agitó su mano, lo que produjo una enorme columna de fuego mientras el calor barría en todas direcciones. En la historia original, Ace usó las habilidades de su fruta para producir fuego, pero, por supuesto, no se pueden comparar con las de Roja. Quizás las llamas que Roja produjo antes eran las mismas que las de Ace. Pero después de la actualización de la espada del alma, ya sea el alcance o la temperatura, están completamente en otro nivel. En la batalla con Doflamingo, las llamas de Roja podrían superar el poder de Doflamingo antes de su despertar. El poder de esas extrañas llamas también se vuelve mucho más fuerte. Mientras enfrentaba todas esas llamas, Garp sonrió, apretó el puño nuevamente y casualmente saludó de un lado a otro. Tararear. Una ola de viento inmediatamente se elevó hacia las llamas y las alejó. Al enfrentar las llamas, si no usó Busosoku entonces no tendrá la capacidad de resistirlo. Todavía puede afectarlo. Solo un poco.
Roja no esperaba menos de Garp, sabía que con las llamas no podrá hacer nada. A menos que mejore su espada del alma a la quinta etapa, no tendrá ninguna posibilidad de enfrentar a Garp con las llamas. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Sin dudarlo, Roja mantuvo las llamas y dejó caer su espada al suelo. Podría usar más de una habilidad al mismo tiempo, pero el consumo es demasiado grande, incluso contra Doflamingo. Roja no mantuvo las llamas después de usar el Bankai para no quedarse sin poder. Pero cuando se enfrentó a Garp eso no le importó. Tararear. Innumerables espadas penetraron el suelo y comenzaron a elevarse, de repente se convirtieron en pétalos y al mismo tiempo se estrellaron contra Garp con las llamas. ¿Qué es esto? Garp miró los pétalos de cereza en el cielo, de repente su expresión cambió porque no podía saber el número de esos pétalos incluso después de usar su Kenbunsoku Aki. Parece que la habilidad que derrotó a Doflamingo es esta. ¿Qué tipo de habilidad es esta? ¿Es una fruta cortante de paramecia? No, ¿es esta la versión del despertar? Interesante. Garp supo desde el principio que Roja tenía un talento peculiar. Hasta ahora no podía adivinar el origen de sus habilidades. Aún así, simplemente apretó el puño nuevamente y luego golpeó. Auge. Bajo el golpe, muchos pétalos se esparcieron y formaron un hermoso paisaje, parecía como si del cielo estuviera lloviendo pétalos de cereza. Incluso en mi estado más poderoso, aunque puedo controlar todo, y mientras uso Busosoku Aki, no puedo detener un solo golpe de Garp. La boca de Roja se torció al pensar en lo que acababa de experimentar. ¿Era realmente un humano? Roja realmente comenzó a dudar de que, si fuera Doflamingo, incluso si estuviera usando el despertar, con innumerables hilos, Garp podría resolverlo con un puñetazo. Sin ninguna habilidad especial, este tipo es solo un super soldado, ¿verdad? ¿Cómo llegó realmente a tal estado de mejora física? El corazón de Roja tembló. Sin embargo, para hacer esto, debería haber usado toda su fuerza. De hecho, la suposición de Roja era correcta, desde el comienzo del combate, utilizó su mano izquierda con toda su fuerza. Hacer esto hará que Roja se dé cuenta de su impotencia y, sin usar toda su fuerza, no causará este efecto. La llamada cima del mundo no es solo un espectáculo. Capítulo 126. Isatsu, emperador de la espada blanca. Auge. 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 Sonaron rugidos y un sinfín de pétalos se esparcieron. Roja no detuvo su ataque, también mantuvo las llamas mientras usaba los pétalos. Los reunió después de que se dispersaron debido a los golpes de Garp. Esta confrontación fue una experiencia preciosa para Roja. Él sabría el alcance de su poder y también vería por sí mismo el poder de los mejores en este mundo. Frente a Senbonzakura Kageyoshi, Garp no estaba usando su endurecimiento Busosoku constantemente, solo cuando un pétalo llega a su cuerpo lo usaría solo en ese mismo lugar, no desperdició ningún uso de endurecimiento. Este grado de dominio del Aki no es nada común, en comparación con el endurecimiento de todo el cuerpo, esto estaba muchos niveles por delante. Para poder usar esto, no hay duda de que Garp ha alcanzado la cima entre los usuarios de Aki, especialmente su Busosoku. Roja no se puede comparar con él. El Bankai de Roja no pudo lastimar a Garp en lo más mínimo. Garp no contraatacó, solo se defendió casualmente. Sí, esto es muy bueno. ¿Algún otro movimiento? Garp usó sus puños para esparcir los pétalos y soplar las llamas, aún así, se veía tan feliz y reía, parece que no peleó por mucho tiempo y esto despertó su curiosidad. Este tipo de batalla le hizo mover su cuerpo y aliviar algo de estrés. Fue muy divertido para él. Sí. La fatiga golpeó a Roja después del enorme consumo de poder espiritual, respiró hondo y estiró la mano. Los pétalos de cereza se juntaron al lado de Roja y formaron enormes alas, también en su mano se formó una espada, mientras que la espada y las alas tenían un ligero color negro. Senbonzakura Kageyoshi. Isatsu, emperador espada blanca. Roja usó este movimiento que consumirá el resto de su poder espiritual. Todo ese poder se reunió en su espada y cambió la atmósfera. Garp pudo sentir el poder acumulándose en la espada de Roja y no pudo evitar revelar una expresión seria. Zumbido. Al momento siguiente, Roja corrió hacia adelante y blandió su espada hacia Garp. Esta espada no solo estaba usando el poder de Senbonzakura, también usó Getsuga Tenso en este ataque combina todos sus poderes excepto las llamas.
Y ante este ataque, Garps todavía usó solo un puño. Tararear. El puño y la espada chocaron, el aire de repente se detiene, luego se formaron olas que arrasaron en todas direcciones. ¡Cachá! De repente, los pétalos alegres salpicaron, Roja y Garp se pararon en medio de la isla. Las ondas de choque llegaron hasta el mar generando enormes olas. Después de mucho tiempo, todo se detuvo. Entre Roja y Garp apareció un crack profundo. Iru volvió a su forma original en las manos de Roja. Roja apenas estaba de pie, no tenía cicatrices pero estaba tan agotado que perdería el conocimiento en cualquier momento. Frente a él, Garp permaneció ileso. Simplemente miró a Roja con una expresión diferente, estaba anormalmente sorprendido. En ese golpe final, sintió que el poder se acumulaba dentro de Roja, por lo que no fue fácil, usó toda su fuerza en el último golpe. Su golpe rompió el Jetsuga tenso de Roja, el Senbonzakura de Roja, pero no lo hizo retroceder, lo bloqueó. Esto significa, en el último golpe los dos tenían casi la misma fuerza. Independientemente de la velocidad y la defensa, el último ataque de Roja tuvo casi la misma fuerza que su último golpe. Garp tenía clara su propia fuerza, su corazón estaba muy claro, incluso los tres almirantes actuales no se quedarán en sus lugares después de recibir un golpe de su parte. Pero Roja no era uno de ellos, no era alguien que pudiera competir en la cima del mundo todavía. ¿Cómo es posible que esto no sorprenda de Garp? Este mocoso, realmente creció. Al mirar a Roja sosteniendo su espada y respirando con dificultad, Garp supo que había agotado sus últimas fuerzas en el último ataque. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Garp mientras sus ojos parecían complácidos. La respiración de Roja era muy ligera porque no estaba físicamente cansado, su poder espiritual estaba casi completamente utilizado, por lo que parecía muy cansado. Obstruido. Finalmente, usando el último ataque, Roja hizo lo que quería hacer, su corazón fuerte afectó la espada de su alma, lo que lo hizo fortalecerse y volverse más poderoso. No importaba el resultado de la pelea, no se trataba de ganar o perder. En esta pelea, Roja conoció el alcance de su fuerza. Haciendo todo lo posible desesperadamente, en términos de ataque alcanzó el poder de un almirante, tal vez comparable a Garp. Su defensa es un desastre. Si Garp hubiera tomado la iniciativa de atacarlo, le habría tomado aproximadamente un momento quedar noqueado. Si Senbonzakura Kageyoshi no pudo bloquear a Garp, entonces no hay manera de que pueda bloquearlo en absoluto, y aún así, el consumo de su último ataque es demasiado grande en comparación con el golpe serio de Garp. Solo Dios sabe cuántas veces Garp puede seguir golpeando así. El dominio del Aki y la fuerza física también son mundos aparte. Roja finalmente entendió por qué Roger podía volverse loco en el mundo, pero aún así, cuando conoció a Garp, tuvo que luchar. Garp estaba en la cima del ataque y la defensa, básicamente casi invencible. El poder de ataque de Barba Blanca era muy alto, pero su defensa no se puede comparar con la de Garp, y Kaido, la bestia que no pudo morir incluso cuando intentó suicidarse, tiene una defensa fuerte, pero sus ataques son tan fuertes como los de Garp o menos. Si Roja tuviera que luchar contra Aokiji o Akainu, confiando en su fruta del diablo para alcanzar posiciones de almirante, Roja podría resistir por un corto periodo de tiempo. Pero frente a Garp, no duraría ni un momento. Lo más problemático de Garp no es su fuerza física, sino su dominio sobre el Aki. Aki, fuerza física y habilidad con la espada, esos son los aspectos que debo mejorar. Roja siempre recordará esta pelea, esta fue la primera pelea contra alguien que podría ser llamado en la cima del mundo. Roja pensó que si alcanzaba la quinta etapa en la espada del alma que mejoraría su Aki, y practicaba hasta alcanzar la 15ª compresión, todo esto le haría tener el poder de un almirante. En ese momento, incluso si se enfrentaba a alguien tan fuerte como Garp, todavía podía dar pelea. Además, si comprendiera su propia espada, será más que un simple maestro de la espada y también cuando llegue a la quinta etapa podrá usar el Shikai de Yamamoto. Pensando en esto, la boca de Roja se curvó en una sonrisa, sus ojos brillaron con luz. Cuando llegue ese momento, veamos quién es el más fuerte del mundo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.